Hola, buenos días. En la microclase de hoy vamos a hablar de la voz pasiva. Se trata de una forma de la conjugación en la que el sujeto recibe la acción del verbo. Por ejemplo, el Guernica fue pintado por Pablo Picasso. La voz pasiva se forma con el verbo ser. Atención, nunca estar. Conjugado en el tiempo verbal que corresponda y acompañado del participio pasado del verbo que conjugamos. Por ejemplo, el pan es comprado por mi hermana. Cuidado, el participio siempre concuerda en género y número con el sujeto paciente de la frase pasiva. Por ejemplo, en la frase el pan es comprado por mi hermana, el pan es masculino singular. Y por eso el participio es comprado, masculino singular. En cambio, en la frase la flor es comprada por mi hermana, el sujeto, la flor, es femenino singular. Entonces, el participio se transforma en femenino. Y por eso decimos comprada. La flor es comprada por mi hermana. En la frase los exámenes son corregidos por el profesor, el sujeto es masculino plural, como el participio. Por eso decimos los exámenes son corregidos por el profesor. Por último, vamos a aprender a transformar una frase en voz activa, que es lo más frecuente, en una frase en voz pasiva. Por ejemplo, mi hermana lee un libro. Mi hermana es el sujeto de la frase, lee es el verbo, un libro es el complemento de objeto directo. Si lo transformamos en voz pasiva, el complemento directo se convierte en el sujeto paciente de la frase en voz pasiva. Es decir, la frase comienza por un libro. Un libro es leído, verbo en voz pasiva, por mi hermana. El sujeto de la frase activa se transforma en complemento agente, introducido por la preposición por. Un libro es leído por mi hermana. En resumen, la voz pasiva es una forma de la conjugación en la que el sujeto recibe la acción del verbo. Podríamos decir que el verbo es más importante que el sujeto. Y realmente quien realiza la acción es el complemento agente que va introducido por la preposición por. En nuestro primer ejemplo, el Guernica fue pintado por Pablo Picasso. El Guernica es el sujeto paciente, fue pintado, el verbo en voz pasiva, atención, fue es el verbo ser conjugado en pretérito indefinido, es decir, en pasado. Y por Pablo Picasso es el complemento agente, que realmente es quien realiza la acción, porque Pablo Picasso pintó el Guernica. Así que ya sabes, en estos días, quédate en casa, yo me quedo en casa hablando español. ¡Hasta luego!